Nuestra clase, página 41, por favor, en sus cuadernos o en sus libros, página 41, y vamos a hablar de la obediencia. ¡Wow! ¡Qué tema tan difícil, hermanos! Tema difícil estamos en la sección, no se olviden de practicar, ¿verdad? Llevar la vida práctica. Ya hemos aprendido los principios, ayer empezamos todo lo que tiene que ver con la parte práctica, y la obediencia es totalmente práctica, ¿verdad? La teoría es fácil, pues, pero la obediencia en sí misma, ahí es donde nos vamos complicando un poquito. Entonces, primero, como siempre, lo que debemos saber, luego lo que debemos hacer. He seleccionado, hermanos, de todo lo que dice aquí en su material, algunos aspectos nomás. Por ejemplo, que el creyente necesita saber que los mandamientos de Dios no son una carga. Importante idea, hermanos. Algunos cristianos piensan, hermanos, que las normas de Dios, los mandamientos de Dios son muy gravosos. E incluso la gente no quiere entrar al cristianismo porque es, no, allá no toman, allá no bailan, allá no hacen estas cosas que yo quiero seguir haciendo. ¿Sí o no? Así dice la gente. Porque para ellos, el cristianismo es una serie de normas que tienes que cumplir al pie de la letra. Pero el creyente debe entender que los mandatos de Dios, hermanos, no son una carga. Busquemos 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Verdad? 1 de Juan 5, 3. ¿Quién está despierto? A ver, si puede leer este versículo. ¿Todos están durmiendo? 5:3, 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Ajá, no son gravosos, no son pesados. Claro, si nosotros lo tomamos como pesado, como que me molesta, entonces ya son pesados. Pero dice, hermanos, que los mandamientos de Dios no son gravosos, son buenos. Es la mejor posición en que un creyente puede y debe funcionar, cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, esto es importante saber. Dios no nos ha dejado sus mandamientos para fastidiarnos, imagínense, ¿no? Para cargarnos, para ver cuánto aguantamos, no. Los mandamientos de Dios, hermanos, son buenos. Es la mejor posición en la que un creyente se encuentra obedeciéndolos, ¿no? Entonces, primera cosa que necesitamos saber. Tienen más ustedes, pero tenemos aquí un resumen. Salmo 119, vayan por favor a Salmo 119. Salmos 119. Versículos 111, 112. El capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Salmo 119, 111 al 112. Juan, ¿quieres leer, por favor? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Muy bien, entonces, obedecer, ¿qué debe ser, hermanos? ¿A qué dice aquí en el versículo, la idea allí en el versículo 111, 112? Gozo, o sea, debe deleitarse uno en obedecer al Señor. Nunca, hermanos, nuestra actitud debe ser, bueno, tengo que hacer esto, qué pena, o ya otra vez, no, debe ser un deleite. ¿Qué es un deleite? Es como comerte tu platillo favorito, ¿no? Entonces, más que eso todavía. Entonces, como dice el Salmo, ¿no? Hay una bienaventuranza en cumplir los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, hermanos, son ricos, son deliciosos, son sabrosos. Entonces, el creyente debe deleitarse en obedecerlos, ¿verdad? Ahora, otra idea importante, la obediencia tiene que ser total y no parcial. Hay mucho de esto, hermanos, en nuestras congregaciones, incluso en nuestras familias, que muchos creyentes obedecen parcialmente, pero la obediencia debe ser total. Juan 2, en el Nuevo Testamento, libro de Juan,
capítulo 2. Entonces estamos en el versículo 4 y 5. 2, 4 y 5. Juan 2, 4 y 5. O 2, 4 al 5. Dice, su madre le dijo a los que, perdón, aquí no veo bien. Dice, hermano, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced, ¿qué dice? Todo lo que os dijere. Entonces, hermanos, la obediencia tiene que ser total. Yo cuando instruía a mis hijos les decía, bueno, mira, la obediencia es así. Tienes que obedecer a tiempo, con buena actitud, y lo tienes que hacer pronto, sin cuestionar. Si quieres cuestionar, entonces después que obedeces la orden, ya puedes preguntar por qué, y por qué, y por qué. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que los niños cuando le decimos algo, a veces algunos de ellos dicen, ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, mamá? ¿No? Entonces comienzan a cuestionar, comienzan a enfrentarse al papá, a la mamá. Muchas veces, hermanos, nosotros los creyentes así somos con Dios. ¿Por qué, Señor, tengo que evangelizar? ¿Por qué, Señor, tengo que orar? ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? ¿Por qué tengo que obedecer o tengo que someterme a mi esposo? Señor, tú sabes cómo es mi esposo, es así, 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 así. ¿Por qué tengo que honrar y obedecer a mis padres? Mis padres son así, así, tienen tantas dificultades. Cuestionamos a Dios, ¿verdad? Cuestionamos al Señor. ¿Por qué no tengo que caer en el chisme? ¿Por qué no tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto o lo otro? ¿Por qué tenemos que cumplir la gran comisión? Señor, ¿por qué tengo que dar los diezmos? En la iglesia se administran mal, entonces mejor no doy. O doy menos. Ahorita hay una gran discusión, hermanos, si los creyentes deben dar el diezmo o no. ¿Han escuchado esa discusión? Dicen que el diezmo era para la ley, que ya no es para nosotros, que no estamos obligados a dar esta ofrenda y todo eso. Hay una discusión bastante fuerte en estos últimos tiempos acerca, por ejemplo, del diezmo. Yo digo lo siguiente, hermanos. Si alguien dice que el diezmo es para la ley, entonces nosotros no deberíamos dar el diezmo, sino deberíamos dar más. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Claro, porque si eso era para la ley, la ley decía 10%, y como nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces no menos, sino más que el diezmo, más que el 10%. Pero eso no le va a gustar a muchos creyentes, ¿no? Incluso, hermanos, los israelitas, los judíos, daban hasta 3 diezmos. Entonces, pero nosotros cuestionamos a Dios, ¿por qué tengo que dar esto? ¿Por qué tengo que dar ofrendas? ¿Por qué tenemos que apoyar a misiones? Ya el misionero que viva por fe. El pastor Cristóbal Churat haga sus viajes por fe, ya hay que le recoja a alguien por ahí y todo eso, ¿no? A veces hay esos conceptos en nuestras congregaciones, pero cuestionamos, hermanos, a Dios, pero la obediencia debe ser ¿cómo? Total, total, hermanos, ¿no? Entonces, cuando obedecemos a Dios, entonces estamos en una buena posición. También Daniel 3:16, Antiguo Testamento, vamos a Daniel capítulo 3, versículo 16, 3:16 al 18. Este es cuando se les quiere obligar a los amigos de Daniel pues a hacer cosas que ellos no querían hacer, y ellos, miren hermanos, lo que va a decir. Daniel 3:16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego, que son amigos de Daniel, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, esta parte es muy difícil, hermanos. Pero aquí quiero tomar un tiempito para compartir con ustedes que la obediencia, hermanos, tiene que ser real,
o tiene que llevarse a cabo a pesar de que puede haber consecuencias. ¿Cuál iba a ser la consecuencia para Sadrach, Mesach y Abednego si ellos, por cuanto ellos no se habían inclinado ante los dioses del rey? El fuego. Miren, hermanos, ellos determinados. Ellos no dicen, Señor, si nos libras, te vamos a obedecer. O te vamos a obedecer, pero líbranos, Señor. Seguramente ellos oraron así. Pero claramente dice, hermanos, en el versículo 18, y si no nos libras, Dios, sepas, dice, tú, oh rey, que no serviremos. ¿Verdad? Entonces, a veces hay consecuencias, hermanos, por obedecer. Pero ese es el lema. Tengo que obedecer, no importa cuáles sean las consecuencias. En el primer siglo, hermanos, los creyentes obedecían a Dios y no negaban su fe, porque así le decían, tienes que negar tu fe, tienes que reconocer que el César es Dios, ¿no? Entonces, niega tu fe. Y ellos sabían, hermanos, que cuando no negaban al Señor Jesús, ellos se iban a ir a la muerte. Ellos iban a pagar con sus vidas. Pero por encima de todo no estaba sus vidas, sino estaba obedecer. Estaba su fe, su amor por Dios. Entonces la obediencia, hermanos, tiene que ser a pesar de algunas consecuencias que podemos sufrir nosotros. ¿Por qué, hermanos, nosotros no llamamos a alguien para que manipule el medidor del agua? Porque eso no es correcto. Yo debo obedecer en el sentido de debo pagar mi consumo. Yo conozco personas que han llamado gente experta y han manipulado el medidor del agua, de la luz. Y lo curioso es que son gente que tiene billetes, dinero. No, entonces, pero a veces, hermanos, nosotros los creyentes nos decimos, ¿por qué tanto del agua? ¿Por qué tanto de la luz? Hay que pagar nomás, pues, porque es nuestro consumo. ¿No? Entonces, y así, hermanos, hay a veces que cuando nosotros obedecemos, puede estar incluso en peligro nuestras vidas, nuestra seguridad, pero tenemos que obedecer. Entonces, hermanos, para resumir, no son una carga los mandamientos de Dios, eso debemos saber. Debemos saber que debemos deleitarnos en los mandamientos de Dios, debe ser total y debe ser a pesar de las consecuencias que pueda haber. Obediencia, hermanos, tan importante. Ahora pasamos a la siguiente sección que tiene que ver con el hacer. Eso era saber, ahora vamos al hacer. ¿Qué debemos hacer entonces? Tengo algunas ideas, hermanos, aquí. Estamos ya en la página, ahí mismo en la página 41 y parte del 42, pero he resumido algunas ideas ahí. Usted, como ha leído la lección, entonces voy a nomás resumir. Dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? Es prioridad y un privilegio obedecer. Hay beneficios, ¿verdad? Debe ser un estilo de vida. Debemos ser conocidos por ser creyentes obedientes. La motivación debe ser correcta. Dice de que debemos contagiar a otros a la obediencia. Es decir, hermanos, nuestra obediencia debe inspirar a otros. Debe contagiar a otros. Los otros creyentes que están luchando con la obediencia deben ver en nosotros, los pastores, los líderes, que nos encanta obedecer a Dios. Que eso es la mejor posición. Dice, hermanos, ahí abajo, la mejor prueba de que conocemos y amamos a Dios, dice allí, es nuestra obediencia a Él y su palabra. Entonces, quiero contarles, hermanos, una historia. Yo conocí un amigo, hace más o menos, ¿cuánto será? Hace unos 15 años atrás, yo tenía 30 y tantos años, y él tenía como 80 años. A mí me ha gustado tener amigos de bastante edad. Entonces, este amigo, yo iba a su casa, ya un ancianito, no escuchaba bien y todo, y le encantaba contar sus historias. Y un día me contó esta historia. ¿Cuántos conocen han conocido a cocinas a gas querosene? Los más jóvenes quizás ya no tienen idea de eso. Eran unas cocinas que tenían como un tanque, ¿no? A un costado y un bombillo,
¿no? Un bombillo ahí. Tenía que inflarse, 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 y cuando estaba en su punto ya pues teníamos que encender y todo eso, ¿verdad? Entonces, él me contó que había una señora que tenía un restaurante y tenía ese tipo de cocinas. Y le dijo a uno de sus hijos, un favor, préndeme la cocina. Y el hijo comenzó a renegar, yo nomás, ¿por qué no le mandas a otro? Y ahí, ya, pero anda, entonces, una tensión ahí entre ellos. Finalmente el muchacho fue y comenzó a inflar la cocina. Pero estaba molesto, estaba amargo. Y ahí iban diciendo, ¿no? Y a mí nomás iba, y no se dio cuenta que con ese ímpetu, esa cosa que tenía, esa ira que tenía dentro de sí, él comenzó a inflar, pero infló demasiado. Él prendió la cocina y siguió dándole, 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 dándole. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Explotó y murió el chico. Nuestra obediencia, hermanos, tiene que ser con las motivaciones correctas. Hay beneficios. Hermanos, por obedecer, muchos se han salvado la vida, por obedecer. Y por no obedecer, muchos han perdido la vida. Hay beneficios. Hay beneficios, hermanos. Como pastores, como líderes, tenemos que caminar íntegros, ¿verdad? Tenemos que caminar obedeciendo a Dios. Entonces, ¿cuántos tienen su anillo? Allá, pero Caleb no es casado todavía. ¿No? Este anillito, hermanos, parece un juguetito, pero es una cosa que marca tu territorio. Este anillito, en alguna manera, yo sé que no es el anillo, pero es un simbolismo que te ayuda a ser fiel a quién, a Dios y a tu esposa, ¿verdad? Ahora ya, pastor, pero ese de oro, ¿cuánto costará? Unos 800 soles. ¿Sabe cuánto me costó esto? 5 soles. ¿Quién no tiene 5 soles? Ahora, no es que mi esposa vale poco. Estoy agradecido por mi esposa, es una mujer de Dios. Solo que nosotros tuvimos un acuerdo y dijimos, bueno, los anillos de oro, todavía compramos de oro, muchos ahora ya no compran, gracias a Dios tenemos de oro, los vamos a guardar para ocasiones especiales. Pero vamos a comprarnos unos alternativos para cuando salimos. Ustedes saben, hermanos, que en Lima es posible perder el dedo por un anillo, ¿ya? Entonces nosotros salimos con estos anillos que no son de, parecen, pero no son de oro. Pero para mí es importante, porque yo quiero y deseo que las mujeres con las que yo voy a tener contacto sepan que yo soy ¿qué? Casado. Y la esposa igual. Entonces, hermanos, yo estaba enseñando esto en la iglesia y los hermanos decían, pero yo no tengo anillo, nunca he usado, no tengo costumbre. Y otros hermanos dijeron, pero vamos a comprarles. Y ahí casi, casi como una ceremonia, juntamos a los esposos y ya, hermano, tome su anillo, tome su anillo. Y ahí llevan su anillo. Hermanos, muchos pastores, muchos líderes, muchos creyentes caen, hermanos, en pecado de adulterio porque no tienen señales, no siguen la ruta que deben seguir, no están en una vida de obediencia. Entonces, hermanos, cuán importante es. Un anillito, hermanos, no es que el anillo sea mágico, pero es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje. Soy una persona casada, ten cuidado conmigo. Dijo un pastor una vez, hermanos, a mí me sorprendió lo que dijo lo siguiente. En cualquier lugar que tú vayas, a alguien le vas a gustar. Ya ustedes saben en qué sentido me refiero, ¿verdad? Entonces, ten cuidado siempre. Y es mejor, hermanos, no acercarse a la baranda, porque te puedes caer. Hermanos, una vida de obediencia al Señor. Debemos ser fiel a Dios, fiel a nuestra esposa, fiel al esposo. Entonces, hay beneficios, hay privilegios, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta, hermanos, ver personas de 40, 50, 60 años de matrimonio. No ha sido seguramente nada fácil para ellos vivir todo ese tiempo de matrimonio, pero han vivido una vida de obediencia. Ustedes, hermanos que son casados, dirán, hermanos, y estarán de acuerdo conmigo que la vida en el hogar no es fácil, ¿verdad? ¿O sí? No, a veces se complica. Somos pecadores, hay tensiones.
Pero cuando yo recuerdo que un día estuve delante de Dios, delante de esa dama que Dios puso en mi vida, o delante de ese varón para las mujeres que Dios puso en su vida, ¿qué prometimos? Amarle y estar con esa persona ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. A mí me gustaría, hermanos, que ahorita estén con sus esposas, pero yo sé que están seguramente cumpliendo responsabilidades, ¿no? ¿Perdón, ¿no? Ya, muy bien, pero están muy alejados. Ya, muy bien. Pero hermanos, obediencia. Y saben que, hermanos, nuestros hijos van a ser inspirados por nosotros, la obediencia de nosotros los papás. Es igualito, hermanos. Si el padre llega ofuscado a la congregación, el hijo va a ir de mal ánimo. Si el papá, la mamá se organizan bien desde el sábado para ir a la congregación el día domingo, los hijos van a copiar igual. Ya saben, es un automático a veces. Ellos comienzan a sacar su ropa y todo, están listos, porque quieren estar ahí en la casa de Dios alabando al Señor. Obediencia, hermanos, es muy, muy importante. Muy bien, ¿preguntas aquí o comentarios para tratar otro tópico en un ratito? ¿Cómo estamos en la obediencia, hermanos? Más o menos, bien, regular, estoy de 5 para abajo. Entonces, hermanos, tenemos que tener metas de tener una vida de obediencia. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir el siguiente módulo. Página 43, en relación a la fe, ¿ya? En relación a la fe. También tengo algunas pocas cosas aquí, hermanos. Ustedes tienen el material ahí, pero quiero resaltar aquí algunas cosas. En relación a la fe, lo que todo creyente debe saber. Importante, hermanos, la fe tiene que ser activa, algo que se hace, no es algo pasiva, no es algo que, ¿de dónde vendrá? No, es algo activo. Por ejemplo, ¿quieres tener una buena cosecha de papas este año? ¿Cómo actúa tu fe para tener una buena cosecha? Ya, muy bien. Muy bien. Y regarlo, ¿verdad? No sé si aquí se riega con las lluvias nomás, pero por ejemplo en mi tierra, como es mucha altura, allí se riega, se aprovecha solo las aguas de las lluvias. Pero si hay un canal de regadío, hay que regarlo, hay que cuidarlo, esperar, ¿verdad? Y después hay que estar atento a la helada y a los animales y todo eso. Eso es algo, hermanos, parecido a lo que nuestra fe debe ser activa. Es decir, yo no siembro y ahí me echo a esperar. Ya pues no, dentro de tanto tiempo tendré papas. No, hay que trabajar, hay que cuidar. Entonces la fe, hermanos, en ese sentido tiene que ser activa, no pasiva. No debemos estar quietos. ¿Cómo van a venir, hermanos, personas a la congregación? Porque nos reunimos y oramos, Señor, obra en el corazón de las personas, por favor, y nos pasamos 3 horas ahí postrados y nada más. No. Es bueno orar, pero ¿qué hay que hacer? Salir, ¿verdad? A veces, hermanos, vamos a decir así, vencer nuestras limitaciones como la vergüenza o no sé qué decir, cómo reaccionar a la gente, pero ahí está la fe activa. Oramos a Dios y salimos y Dios va a poner los resultados que Él quiere poner. No esperemos, hermanos, que nuestras congregaciones tengan más personas solamente porque oramos. Ahora, yo sé que nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo que convence a las personas. Pero Dios ha mandado la gran comisión, por ejemplo, que nosotros debemos salir y hablar a las personas de Cristo. ¿Cómo vas a conocer más de la Biblia? ¿Solamente orando, Señor, dame a entender tu palabra y todo eso? No. Tienes que quemar tus pestañas estudiando la palabra de Dios. Como hacía el pastor Cristóbal ayer, pero casi ya eso no es real, ¿verdad? Antes, hermanos, los creyentes, ¿cómo estudiaban en las noches? Con velas o mecheros. Ahora ya tenemos luz artificial, tenemos luz eléctrica, hasta hay, hermanos, focos solares, ¿no? Aquí tremendo sol,
Todo el día lo pones a cargar y tienes luz para toda la noche. No cuestan mucho. Hay los medios suficientes, hermanos, como para que nuestra fe esté activa y no debemos tener ninguna excusa de no estudiar la Biblia. Es activa. ¿Qué más? No es ciega. Vamos a Hechos capítulo 27, por favor. Hechos 27. Hechos capítulo 27. Y 25 y 26. Aquí es cuando va a suceder el naufragio, cuando Pablo está viajando hacia Roma. Y miren, hermanos, cómo las expresiones de Pablo nos dan a entender que él sí confiaba en Dios, pero también él quería hacer algo, o querían al menos que pase algo. Entonces dice 25 y 26, por tanto, o varones, es cuando Pablo le está animando ahí en la nave, a los varones ahí, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué dice el versículo 26? Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Miren, Pablo dice, yo confío que va a ser como Dios me ha dicho. Pero el siguiente versículo nos da la idea, hermanos, que él estaba animando al capitán o a la gente que estaba allí a usar la mejor manera posible para dar en alguna isla. Pablo no está jugando solamente con su confianza en Dios. Hay momentos que así va a ser, hermanos, pero si puede hacer algo más, puede pedir a Dios sabiduría para hacer algo, entonces ahí está, miren, esa combinación interesante. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, no es ciega. Hay un filósofo, no me acuerdo quién, que dijo, hermanos, que la fe es un salto al vacío. ¿Quién? Bueno, alguien, quizá, ¿no? Entonces, que la fe es un salto al vacío. No, la fe no es un salto al vacío, hermanos. La fe es un salto, en todo caso, a las verdades fundamentales de la palabra de Dios, a Cristo mismo. Nuestra fe está fundamentada allí. Muchos critican al cristianismo de que su fe es así, es como un salto al vacío. No, el objeto de nuestra fe es Dios, es Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es la roca. Y si es la roca, nuestra fe tiene buenos fundamentos. ¿Verdad? Estamos seguros. Entonces, ahí, hermanos, también sin fe es imposible agradar a Dios, eso dice Hebreos. Y último, Cristo es autor y consumador de la fe. Vamos a Hebreos 12:1. Este pasaje hemos leído ya varias veces, pero vale la pena leer, hermanos, una vez más. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Les expliqué un poquito eso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos hemos estado cansados, hermanos, a veces? Yo me he cansado muchas veces en el ministerio. Y todos nos cansamos. Cuando tú hablas con tus hijos y ves que tus hijos como que no obedecen, a veces te cansa y le pues bueno, ya que él haga lo que quiera. Ya no escuchan y ya no hace caso. Te cansas, ¿verdad? Entonces, pero debemos regresar, hermanos, que la mirada está en Cristo, no está nuestro cansancio, no está en lo que nosotros podamos hacer o no podamos hacer, sino está en Cristo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que la fe es activa, o tiene que ser activa. El objeto de nuestra fe es Dios mismo, entonces no es ciega. Sin fe es imposible agradar a Dios y Cristo es autor y consumador de la fe.
Y hay varios aspectos más aquí en su lección, hermanos, que ustedes pueden mirar en cuanto a la fe. Muy bien, ¿preguntas ahí, hermanos? Dame una pregunta. Sí, pastor, adelante. Según a lo que escucho de que cuando tú ayunas en tu iglesia, ya es lo que puede llamar a todos los no conversos. Esto ¿cómo se llama? Que la vigilia llama gente, Ajá, el ayuno. el ayuno. De 2 días, de 3 días. Sí, es una idea muy común en algunas congregaciones, pero no es bíblica, no es bíblica. No encontramos en la Biblia ningún texto que diga que porque uno ayuna o porque hace vigilias van a venir las personas. Sí. Aparte, hermanos, quiero agregar que el ayuno no es un mandamiento en la Biblia, ¿verdad? Dios nunca mandó, aunque es bueno ayunar, pero no es un mandamiento. Algunos lo han elevado al grado de que es un mandamiento. Entonces dicen, una iglesia que no ayuna es una iglesia carnal. Sí, pues, pero no hay un mandamiento que diga tienen que ayunar, aunque es bueno ayunar. Pero tenemos que tener el concepto adecuado que ¿qué es ayunar? Ustedes han dicho que hay ayuno seco, ayuno mojado, medio ayuno, ¿no? Y ayunan hasta las 6 y a las 7 de la noche se desbandan con todo lo que pueden. Eso no es la idea, ¿no? Algunos dicen voy a ayunar y se van a trabajar. Tampoco es ayuno. Sí, hermano. Tampoco no es un mandamiento, ¿no? Entonces, es una buena cosa que se puede hacer, ¿no? Nosotros en la iglesia hemos tenido vigilia, pero no es un mandamiento. Es bueno, es buen tiempo que se puede compartir, pero no es un mandamiento. Entonces, el que ayuna no debe criticar al que no ayuna y viceversa tampoco. El ayuno, hermanos, es un tiempo cuando uno quiere estar a solas con Dios y pasa un tiempo orando, leyendo la Biblia, meditando, quizá orando más. Por ejemplo, aquí tienen un lugar precioso, pueden ir a la chacra, no para trabajar, sino ahí te sientas con tu Biblia y una lista de oración y los pasajes que vas a meditar y tomas tiempo para estar con Dios, ¿no? Estar con el Señor. Pero no es que porque ayunar van a venir las personas. Hay que hablarles de Cristo. Sí, eso es lo que muchos piensan. Como Ujú, decían, tenemos acá unos visitantes, ujú, ellos se acostumbran a eso de ayuno. Cuando llegaron a mi casa, no tenían dónde estar. Estábamos conversábamos y estábamos intentando preparar. En ayuno bastante ellos hacían. Como dice mi hermano, digamos, para una construcción hay que ayunar. Para que los hermanos ofrenden hay que ayunar. Esa era su sí, pero él creo que poco a poco entendió, incluso en la cuestión de alabanzas, pues, todo eso, ¿no? Estaba comenzando. Al final creo que se alineó así, ujú, estaba en ahí, estaba ayudando. Han sido buenas personas, en Lima, ujú. es una persona preparada también. Ya. Ujú. Sí, Muy bien. A veces estas cosas se han usado, hermanos, como casi como para jugar con la fe, ¿no? Entonces, pero se escucha bien, suena bien, pero tenemos que asegurarnos de que sea bíblico. Otra vez, no estoy en contra del ayuno o de la vigilia. Son cosas buenas. Si un creyente quiere ayunar, ¿saben qué, hermanos? La mejor manera de ayunar es personalmente. Usted comunica a su familia, dice, yo voy a tener este día un ayuno, pero debe organizar su ayuno. Y no debe pensar de que porque ayuna, ya Dios le va a bendecir. Es un tiempo que uno quiere pasar con Dios de una manera especial, He tratado ¿no? de encontrar Sí, he tratado de encontrar en la Biblia un- no hay. sí.
hay prácticas, o sea, se ve algunos, por ejemplo, Israel ayunando, pero nos está describiendo qué hacían ellos. Pero no es que lo estaban, ni siquiera los israelitas tenían mandato así claramente de ayunar, ¿no? Entonces, pero a veces se ha usado como para mover la mano de Dios. Voy a ayunar para que me produzca bien mi chakra, para que mis animales den más leche, ¿no? Y así lo dicen, hermano, yo ayuné y ahora ya no saco 10 litros, saco 12, como ayer dijimos, o anteayer, ¿no? Saco 12, el Señor me ha contestado, hermano, tienes que ayunar, tus vacas están flacas y no dan leche, tienes que ayunar, ¿no? Ese es un juego que no es bíblico, ¿ya? Es muy común, hermanos, en nuestras comunidades, sobre todo en nuestras comunidades de nuestra sierra, ¿no? En el Perú. Es igual, hermanos, en mi pueblo. Muchos creyentes entienden que el ayuno es tan importante y a ellos ayunan semanalmente. Pero algunos ya llegan al punto de más bien hacer daño a su salud, También, ¿no? hermano, he visto en otros cuando ayunan, cuando se preocupa del ayuno, la gente, la palabra del Señor dice, están poniendo primero el ayuno antes que el otro. Ujú. Entonces, en ese aspecto, pues, ya hablar de la iglesia de que si no ayunas es por lo que tú no eres salvo. Ah, peor todavía. Peor todavía. No, eso no es una idea bíblica. Muy bien, hermano. Hoy día vamos a ayunar, ¿está bien o no? Muy bien, ya están cocinando. Muy bien, siguiente. Entonces, ahora vamos a revisar un poquito en cuanto a que todo creyente debe hacer con relación a la fe. Quiero que vean, hermanos, no sé si sale primero, ahí está, esta imagen. La fe, como dije, hermanos, es activa, es como un arma. En Efesios encontramos, hermanos, la fe como un escudo. Si bien es cierto que el escudo es un arma, es parte de la armadura que tiene que ver con defenderse, pero también era una parte de la armadura que servía para atacar. No solamente defenderse, sino atacar. Por eso la fe tiene que ser activa. Entonces, hermanos, esta idea debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, de que nuestra fe, si bien es cierto, nos defiende, pero también en el buen sentido ataca. ¿Sí? Ataca. Ahora dice, hay que creer y actuar. Hebreos 11:2. Ahí donde estaban nomás en Hebreos 11, dice Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Entonces, hay que creer, pero también actuar, ¿verdad? Sí, así tiene que ser, hermanos. Es mostrar absoluta confianza en Dios. Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada. Dios quiere que siempre que hagamos algo, pero es mostrar absoluta confianza en Dios. Y debemos andar en fe como un estilo de vida. Tenemos ahí Hebreos 10:35 hasta el 39. Dice, hermanos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿cómo? ¿Qué tiene qué cosa? Grande galardón, ¿verdad? Grande galardón. Estamos en Hebreos 10:35. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Cuidado con ese versículo, hermanos, ¿ya? Interpretar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los hermanos en Tesalónica, muchos de ellos habían caído en una cuestión de, uy, ahora mueren los nuestros, ¿dónde estarán? ¿Será cierto que Cristo vendrá o no vendrá? Y Pablo va a animarles y va a decirles, sí, Cristo va a volver. Hay consuelo. El batallar en este mundo es un tiempo corto, como dice Pedro. Viene, hermanos, algo mejor. Nuestra fe, entonces, en ese sentido, no solamente es una confianza pasiva,
sino, hermanos, es realmente un estilo de vida. Vivimos como los hombres del Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, David y todos ellos, según Hebreos, ellos miraban la patria celestial. Ellos sabían que no eran de este mundo, a pesar de que Dios les prometió una tierra, pero ellos vivían con esa expectativa de que este mundo, esta vida simplemente es un caminar hacia la eternidad. Pero mientras estamos en este mundo, Dios, hermanos, quiere usarnos. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, para terminar esta parte. Tenemos 2, 3 minutos. ¿Cuántos hombres necesita Dios para cambiar este mundo? ¿Cuántos hombres Dios necesita para cambiar este mundo? ¿Uno? ¿Quién dice 2 o 3 o 1000? ¿Y quién sería ese uno? Ya, pero aparte de Cristo, ¿cuántos hombres necesita Dios para cambiar este mundo? ¿Cuánto? 12, ¿ya? Hermanos, Dios no necesita ni uno. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado el privilegio de participar en su obra. Por eso es que nosotros, hermanos, no somos indispensables, aunque debemos cumplir nuestra función a cabalidad. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios, hermanos, de participar en su obra? Debemos sentirnos, hermanos, muy privilegiados en hombres y mujeres caminando por fe, con una fe activa en este mundo, cumpliendo el deseo de Dios. ¿Verdad? Dios ha querido así, hermanos. Entonces tenemos que recuperar esa energía, vamos a decir así, espiritual. No estoy hablando de yoga ni nada de esas cosas. Simplemente tenemos que recuperarnos, hermanos. A veces estamos como caídos, ¿no? En la vida cristiana. No, tenemos que recobrar esas fuerzas que Dios nos da y caminar este mundo, hermanos, con el privilegio de hacer lo que tenemos que hacer para el Señor, por fe. Por fe. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿O nada ha estado claro? ¿O todo ha estado claro? Espero que haya estado algo claro. Hoy día faltan, ¿no, hermanos? Hoy día faltan. Bueno, de repente ya llegan. ¿Tienen fe de que llegarán o no? No, mejor hay que llamarles también. ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde estás, hermano? Estamos esperando. ¿No? Bueno, vamos a tomarnos, hermanos, 10 minutos, por favor, para estirar piernas, tomar un poco de aire. No sé si hay todavía yonki, café negro, para despertarse y regresamos en 10 minutos.